pequeño y olvidado pueblo de San Martín, un lugar de tierras áridas y pocas oportunidades. Desde joven, se destacó por su carisma y su habilidad para conectar con las personas. A pesar de las dificultades, Jorge siempre mostró un espíritu optimista. Los habitantes del pueblo lo veían como alguien que entendía sus problemas, ya que él mismo había crecido entre ellos y conocía de cerca las carencias de cada familia y las limitaciones de la comunidad. En su juventud, Jorge fue testigo de las promesas incumplidas de políticos anteriores, quienes hablaban de cambios, pero solo se aprovechaban de la gente para su beneficio. Así que, inspirado por una promesa de cambiar su tierra, Jorge decidió que él podía hacer la diferencia. La decisión de postularse como alcalde fue tomada en una reunión espontánea en la plaza principal. Acompañado por amigos y vecinos, Jorge presentó sus ideales: mejorar la educación, invertir en infraestructura y, sobre todo, rescatar los recursos naturales del pueblo, tan explotados por empresas extranjeras. Su campaña fue sencilla, sin grandes recursos ni estrategias de publicidad modernas, pero su honestidad y pasión se volvieron su mayor atractivo. Los habitantes de San Martín, que ya estaban cansados de la corrupción, vieron en él una verdadera esperanza. Con cada mitin, más personas se unían, convencidas de que Jorge sería el líder que el pueblo necesitaba. Finalmente, el día de las elecciones llegó, y Jorge, contra todo pronóstico, ganó con una mayoría abrumadora. El pueblo celebraba y muchos lloraban de alegría al ver que, por primera vez, alguien de los suyos había logrado llegar al poder. En su discurso de victoria, Jorge reafirmó sus promesas. Voy a luchar con todo para acabar con la pobreza en nuestro pueblo. No permitiré que se aprovechen más de nosotros. Desde hoy, San Martín tendrá un futuro digno. Estas palabras resonaron en los corazones de los habitantes, quienes ahora depositaban toda su confianza en él. Al asumir el cargo, Jorge se rodeó de personas del pueblo, amigos de confianza y otros habitantes que conocían las necesidades de San Martín. Sus primeros días fueron intensos. Se le veía en reuniones constantes con diferentes sectores de la comunidad, escuchando sus problemas y buscando soluciones. Inmediatamente, Jorge comenzó a tomar medidas para mejorar la infraestructura, reparar las calles, renovar las escuelas y dotar al pequeño hospital de medicamentos y personal necesario. Estas acciones rápidas hicieron que su popularidad creciera aún más, y el pueblo comenzaba a sentir que sus vidas realmente estaban mejorando. Jorge empezó a recibir el reconocimiento y la gratitud de sus vecinos. Cada vez que caminaba por el pueblo, era recibido con aplausos y sonrisas. Las madres le agradecían por mejorar las escuelas, los agricultores por los nuevos canales de riego que él había impulsado, y los niños lo veían como un héroe. Sin embargo, poco a poco, Jorge comenzó a sentir el peso de las expectativas de la gente y también algo que nunca había experimentado en su vida: el poder y la admiración. La adulación empezó a influir en su comportamiento. Sin darse cuenta, Jorge comenzaba a cambiar. Antes siempre estaba dispuesto a escuchar a cualquiera, pero ahora sus prioridades eran distintas. Poco a poco, sus reuniones se volvieron más formales y menos accesibles para el pueblo. El equipo que había reunido al principio empezó a notar su cambio de actitud. En vez de ser el Jorge sencillo que compartía una bebida con los vecinos, ahora se le veía rodeado de personas con trajes y corbatas, gente que venía de fuera del pueblo y que le hablaba de proyectos millonarios. ¿Crees que el poder realmente cambia a las personas? Suscríbete para seguir esta historia y descubrir qué sucede con Jorge y su ambición. Mientras el pueblo seguía confiando en él, Jorge comenzaba a enfrentarse a decisiones que pondrían a prueba su integridad. Los empresarios que antes solo miraban a San Martín como un sitio sin importancia, ahora veían en él un potencial económico. Algunos comenzaron a ofrecerle donaciones para ayudar en su gobierno, insinuando que a cambio podrían necesitar ciertos favores. Al principio, Jorge rechazó tales propuestas, pero con el tiempo la tentación comenzó a surgir. La idea de llevar a San Martín al progreso con inversiones externas empezó a seducirlo, y comenzó a pensar si realmente podría manejar estos recursos para el bien del pueblo. Los primeros meses de su mandato son el reflejo de su espíritu inicial y de la fe que el pueblo depositó en él. Sin embargo, la ambición empieza a tocar a su puerta, y Jorge se enfrenta a un dilema moral que, en este punto,
él mismo no sabe si podrá superar. A medida que el reconocimiento y el poder crecen, la pregunta persiste: ¿podrá Jorge mantenerse fiel a su esencia o se dejará seducir por el poder y las riquezas que el cargo le ofrece? Tras sus primeros éxitos en el cargo, Jorge comienza a llamar la atención de empresarios de las ciudades vecinas y eventualmente de inversionistas externos que ven en San Martín una fuente de riqueza. Las tierras del pueblo, hasta ahora desatendidas, cuentan con recursos naturales que podrían explotarse. Jorge comienza a recibir invitaciones a reuniones fuera del pueblo, donde empresarios le presentan proyectos ambiciosos que, según ellos, traerían progreso a San Martín. Una noche, mientras revisa papeles en su oficina, recibe una llamada de un empresario llamado Rodrigo Márquez, dueño de una de las mayores compañías de extracción de la región. Rodrigo le propone una reunión informal en la ciudad vecina, en un restaurante exclusivo. Al principio, Jorge duda, ya que sabe que el contacto con empresas externas podría poner en riesgo los recursos naturales del pueblo. Sin embargo, la curiosidad y la tentación lo llevan a aceptar la invitación, con la esperanza de que podría negociar en beneficio de su gente. La reunión en el restaurante es lujosa, mucho más de lo que Jorge está acostumbrado. Rodrigo y sus asociados lo reciben con un trato cálido y respetuoso, halagándolo por su reciente trabajo en San Martín. Durante la cena le presentan propuestas de inversión en el pueblo, hablándole de la creación de empleo, mejoras en infraestructuras y todo lo que su empresa podría aportar para modernizar San Martín. Rodrigo comenta: «Mira, Jorge, nosotros no venimos a quitar nada. Al contrario, queremos construir contigo. Imagina cómo San Martín podría transformarse en el centro económico de la región. Tú podrías ser el hombre que lo hizo posible, el alcalde que realmente cambió la historia de su pueblo». Al oír esto, Jorge se siente halagado y emocionado. Sin embargo, en el fondo, algo no le cuadra. Recuerda las promesas de mantener el patrimonio y los recursos del pueblo para su gente. Pero la idea de ser recordado como el alcalde del cambio comienza a ser irresistible. Rodrigo saca un portafolio y lo abre con sutileza, mostrándole una cifra de dinero que Jorge nunca ha visto. «Un adelanto para nuestros planes», le dice Rodrigo. Jorge siente un nudo en el estómago. Sabe que aceptar el dinero significaría romper las promesas que le hizo al pueblo. De regreso al pueblo, Jorge no puede dejar de pensar en la oferta. En las noches siguientes, el dinero y el progreso prometido le quitan el sueño. Finalmente, después de días de indecisión, toma una decisión: aceptar la inversión de Rodrigo con la condición de que se respeten las normas del pueblo y que la mayor parte de los empleos sean para sus habitantes. Durante una reunión con sus asesores, Jorge se muestra firme, pero sus colaboradores de confianza notan que algo ha cambiado en él. Una de sus amigas de la infancia, Mariela, le advierte: «Jorge, sé que quieres lo mejor para San Martín, pero estos empresarios solo ven el pueblo como una mina de dinero. No te olvides de tus promesas». Jorge, en lugar de escucharla, la despide con un gesto de mano, señalando que él sabe lo que hace. Si quieres saber cómo esta decisión afectará a Jorge y al pueblo, no olvides suscribirte y seguir esta historia hasta el final. Con el contrato firmado, los empresarios comienzan a desembarcar en San Martín. Las primeras semanas son positivas. Maquinaria nueva llega al pueblo, se abren empleos temporales y la economía local parece revivir. Jorge camina por las calles y nota cómo algunos de los ciudadanos están agradecidos. Le sonríen y le agradecen por su trabajo. Sin embargo, a medida que avanzan las operaciones de extracción, algunos habitantes empiezan a notar cambios en el entorno. Ríos que antes fluían con fuerza ahora parecen más débiles, y la vegetación comienza a verse afectada. Doña Teresa, una anciana del pueblo, se acerca a Jorge en una ocasión, advirtiéndole: «Hijo, este río ha alimentado nuestras tierras por generaciones. Si le quitan la vida, nos quitan a nosotros también». Pero Jorge la calma, asegurándole que tiene todo bajo control y que los empresarios han prometido cuidar del entorno. A pesar de sus intentos de justificar sus decisiones, Jorge comienza a sentir una presión interna que nunca antes había experimentado. Las miradas de su gente se mezclan entre admiración y desconfianza, y él se da cuenta de que, a pesar de sus mejores intenciones, ya no es visto como el mismo líder humilde de antes.
El dinero recibido empieza a transformar su estilo de vida. Se compra un auto nuevo, comienza a vestir ropa más costosa, y su tiempo en el pueblo es cada vez más limitado, ya que se reúne constantemente con sus nuevos socios. En su casa, Jorge pasa horas observando su reflejo, cuestionándose si realmente está cumpliendo su propósito. Pero, una y otra vez, se convence de que todo es por el bien del pueblo. Al final ellos entenderán. Todo este sacrificio es para su futuro, se dice a sí mismo, ignorando los primeros indicios de que su alma ya no es la misma. A medida que pasan los días, la relación de Jorge con el pueblo se vuelve cada vez más tensa. Aunque sigue justificando sus decisiones como necesarias, el impacto de sus actos comienza a notarse, y los rumores sobre su cercanía con los empresarios crecen. Sin embargo, Jorge sigue adelante, creyendo que podrá controlar la situación. La situación en San Martín comienza a deteriorarse. Al principio, los habitantes estaban emocionados por las promesas de crecimiento y oportunidades. Sin embargo, con el paso de las semanas, los beneficios prometidos por Jorge y sus socios empresariales no llegan como esperaban, y los primeros signos de explotación comienzan a hacerse visibles en el entorno natural y en la vida del pueblo. Mientras Jorge sigue ocupándose de sus asuntos con los empresarios, los habitantes del pueblo empiezan a notar que los trabajos y mejoras que se prometieron no se distribuyen equitativamente. Personas como Don Pedro, un granjero de la zona, comienzan a ver sus tierras afectadas por la maquinaria pesada y las excavaciones. Al ver el polvo que cubre sus cultivos y el río que abastece de agua a sus campos cada vez más seco, Don Pedro se da cuenta de que las promesas de progreso no están beneficiando a todos, sino solo a algunos pocos. Don Pedro, preocupado, se reúne con algunos vecinos en la plaza del pueblo para compartir sus inquietudes. Yo pensé que Jorge lo hacía por nuestro bien, pero miren nuestras tierras, nos están dejando sin nada, dice con un tono de tristeza y rabia contenida. Los vecinos lo escuchan con atención, y entre ellos comienza a crecer un sentimiento de traición y desconfianza hacia el alcalde. Una tarde, un grupo de habitantes decide reunirse frente a la oficina de Jorge, esperando que salga para pedirle explicaciones. Entre ellos está Mariela, su amiga de la infancia, quien todavía alberga la esperanza de que Jorge se dé cuenta de sus errores. Al verlo salir, Mariela le dice: «Jorge, ¿qué está pasando? Este no es el pueblo que prometiste. ¿Qué va a pasar con nosotros si las cosas siguen así?». Jorge intenta calmarla, diciendo que todo está bajo control, pero su voz ya no tiene la misma seguridad de antes. «Confíen en mí», les dice, aunque en el fondo sabe que sus promesas son cada vez más difíciles de cumplir. La multitud lo observa con incredulidad, y algunos incluso murmuran palabras de desconfianza, mientras Jorge se aleja rápidamente, evitando una confrontación directa. Conforme pasan los días, la frustración y el resentimiento crecen. Los rumores sobre el dinero que Jorge ha recibido de los empresarios y su estilo de vida más lujoso llegan a oídos de los habitantes. Doña Teresa, la anciana que había advertido a Jorge sobre los efectos de la explotación en el río, comenta con tristeza a sus vecinas: «Yo lo conozco desde que era un niño. Jamás pensé que haría esto, pero parece que el poder le ha cambiado el corazón». Entre los vecinos se forma un grupo que decide investigar lo que está ocurriendo realmente con las tierras y los recursos. Liderados por Don Pedro y Mariela, se reúnen en secreto para discutir sus próximos pasos. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro pueblo se desmorona», dice Mariela con determinación, y los demás asienten en señal de acuerdo. ¿Qué harías si el líder en quien confiaste te traiciona? Suscríbete para conocer cómo el pueblo enfrentará esta situación. Mientras tanto, Jorge comienza a sentirse cada vez más alejado de la gente. Las visitas al pueblo son menos frecuentes, y pasa más tiempo en la ciudad, reuniéndose con sus socios y disfrutando de los beneficios que el dinero le proporciona. Sin embargo, a pesar de los lujos y comodidades, una parte de él no puede evitar sentir un vacío y una constante inquietud. Sabe que está traicionando los valores que una vez prometió defender, pero se convence a sí mismo de que todo esto es temporal y que el pueblo entenderá más adelante. Su asistente, Carlos, nota el cambio en su jefe y en un momento de honestidad le dice: «Jorge, yo también soy de este pueblo.
No es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Todavía puedes detener esto. Pero Jorge lo ignora y sigue adelante con sus planes, sintiéndose cada vez más atrapado en sus propias decisiones. Mientras tanto, el grupo liderado por Mariela y don Pedro empieza a tomar acciones más decididas. Deciden contactar a un abogado de una ciudad cercana para entender si las operaciones de extracción en el pueblo son legales y qué podrían hacer para detenerlas. Con cada reunión, los habitantes recuperan un poco de esperanza y empiezan a creer que tal vez, con esfuerzo y unidad, puedan recuperar su hogar y su dignidad. La tensión en el pueblo ha llegado a un punto crítico. Los habitantes, antes pacíficos y confiados en su alcalde, ahora sienten una indignación que los une en una causa común: recuperar su dignidad y proteger su hogar de la explotación desmedida. Pero Jorge, cada vez más atrapado en su propio orgullo y miedo a perder lo que ha logrado, se niega a escucharlos y toma medidas para contener las protestas. La situación comienza a salirse de control. Los habitantes, movidos por el mismo sentimiento de traición, se miran unos a otros, y pronto los murmullos se convierten en gritos. Mariela, al ver el impacto de las palabras de don Pedro, decide dar un paso adelante. Con voz firme, añade: no podemos permitir que alguien a quien elegimos para protegernos sea quien nos destruya. Es hora de exigirle a Jorge que dé la cara y nos explique qué está pasando. La gente empieza a organizarse en pequeños grupos, discutiendo estrategias para hacer llegar sus preocupaciones a Jorge. Uno de los vecinos propone hacer una petición formal y entregarla en la alcaldía. Otros sugieren hacer una marcha pacífica para que Jorge no tenga más remedio que enfrentarse a ellos y responder. Al día siguiente, la marcha pacífica se lleva a cabo. La plaza se llena de personas con pancartas improvisadas y carteles que claman por justicia y transparencia. Al llegar a la puerta de la alcaldía, empiezan a corear: queremos respuestas, queremos respuestas. Pero en lugar de ser recibidos por su alcalde, se encuentran con un grupo de guardias de seguridad que bloquean la entrada. Desde su oficina, Jorge observa a la multitud que exige justicia. Siente que su posición de poder está en peligro, y en lugar de enfrentar a su pueblo con honestidad, toma una decisión drástica. Ordena a la seguridad que mantengan a todos fuera y que detengan cualquier intento de acercarse a él. Los guardias, siguiendo sus órdenes, se plantan firmes frente a las puertas de la alcaldía, impidiendo el paso a los manifestantes. Los habitantes se quedan sorprendidos al ver cómo Jorge se niega a escucharlos. ¿Es así como nos paga por confiar en él?, grita doña Teresa, indignada, y otros asienten, sintiéndose cada vez más defraudados. Pero esta respuesta de Jorge solo aviva el descontento de la multitud, y algunos incluso empiezan a golpear las puertas de la alcaldía, exigiendo a gritos que Jorge salga. ¿Te has sentido alguna vez traicionado por alguien en quien confiabas? Suscríbete para ver cómo este pueblo enfrenta a su alcalde. Después de que la protesta es disuelta, los líderes de la comunidad deciden que deben ir más allá de las marchas pacíficas. Mariela, don Pedro y otros habitantes deciden formar un comité de resistencia, una organización improvisada que represente los intereses del pueblo y que no permitirá que sus derechos sigan siendo pisoteados. Deciden investigar más sobre los contratos firmados por Jorge y reunir pruebas de cualquier irregularidad que puedan usar en su contra. En una de las reuniones del comité, don Pedro expresa la determinación que todos sienten. Si Jorge cree que nos vamos a rendir, se equivoca. Esto no es solo por nosotros, sino por nuestras familias y el futuro de nuestro pueblo. La audiencia escucha atentamente y, uno a uno, asienten con firmeza. Ya no es solo un alcalde contra su pueblo, ahora es un pueblo entero decidido a enfrentarlo. Mientras tanto, Jorge comienza a darse cuenta de que sus decisiones lo están aislando cada vez más. La tensión en el pueblo no se detiene y cada vez se escuchan más rumores sobre el comité de resistencia. Sin embargo, lejos de reconsiderar su postura, decide contratar aún más seguridad y mantener a los habitantes a raya. Para él esto es una guerra silenciosa y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener el control, sin importar el costo. El pueblo está a punto de descubrir los oscuros secretos de su líder. No te pierdas los próximos minutos de esta historia. Suscríbete y acompáñanos hasta el final.
Mientras la resistencia del pueblo gana fuerza, Jorge empieza a experimentar las devastadoras consecuencias de sus decisiones. Su entorno familiar, una vez un refugio y símbolo de su éxito, ahora se convierte en un foco de tensión y conflicto. Este segmento muestra cómo el colapso de su reputación afecta no solo a su carrera política, sino también a su vida familiar. La esposa de Jorge, Laura, y sus hijos empiezan a notar el creciente resentimiento del pueblo hacia él. Al principio, Laura intenta entenderlo, recordando al hombre que alguna vez fue, alguien amable y entregado. Sin embargo, pronto se da cuenta de que su esposo ha cambiado. Una noche, Laura confronta a Jorge en su despacho. ¿Por qué has dejado que todo esto llegue tan lejos? La gente nos odia, Jorge. Nuestros hijos no pueden salir sin escuchar murmullos y ver miradas de desprecio. Jorge, cansado y a la defensiva, responde: todo esto es temporal, Laura. Estoy haciendo lo necesario para asegurar nuestro futuro. El pueblo no entiende lo que cuesta sacar adelante un lugar como este. Pero Laura, con lágrimas en los ojos, le responde: ¿y a qué costo, Jorge? Estamos perdiendo todo lo que construimos. Esto no es lo que prometiste. Los hijos de Jorge también sufren las consecuencias de su ambición desmedida. En la escuela, son objeto de burlas y comentarios malintencionados por parte de sus compañeros. Uno de sus hijos, Felipe, llega a casa una tarde con lágrimas en los ojos y le cuenta a su madre cómo sus amigos lo han humillado. Dicen que papá es un ladrón, que solo le importa el dinero y que por eso todo lo odian. Laura intenta consolarlo, pero sabe que los comentarios de los otros niños reflejan el resentimiento real que la comunidad siente hacia Jorge. Poco a poco, la familia entera comienza a cuestionarse si vale la pena seguir apoyándolo, ya que su imagen está cada vez más deteriorada. ¿Te imaginas cómo se siente ver cómo tus seres queridos te dan la espalda? Sigue atento para descubrir hasta dónde llevará la ambición a Jorge. Suscríbete y no te pierdas el desenlace. Al mismo tiempo, la presión comienza a afectar a Jorge de manera física y emocional. Sus noches se vuelven insomnes y su salud comienza a deteriorarse. Una tarde, en medio de una reunión con sus asesores, Jorge siente un fuerte dolor en el pecho y tiene que detenerse para respirar. Uno de sus asistentes, alarmado, le pregunta si está bien, pero Jorge insiste en que todo está bajo control, aunque su rostro pálido y su sudoración dicen lo contrario. Sin embargo, este episodio solo agrava su miedo a perder el poder. Para él, dar un paso atrás o mostrar debilidad sería el fin de su carrera, y peor aún, una humillación pública. Su obstinación lo lleva a ignorar las señales de alerta de su cuerpo y a rechazar cualquier consejo que sugiera buscar ayuda. Laura finalmente no soporta más. Cansada de las justificaciones y de ver cómo sus hijos sufren, le da un ultimátum. O cambias y escuchas a tu pueblo, o nos vamos. No puedo quedarme a ver cómo destruyes nuestra familia. Jorge, cegado por su orgullo, le responde con frialdad: si no estás dispuesta a apoyarme, quizás sea mejor que te vayas. No necesito a nadie que me diga qué debo hacer. Estas palabras marcan un antes y un después en su relación. Laura, dolida y decepcionada, comienza a hacer planes para irse con sus hijos, dejando atrás el hogar que alguna vez compartieron. Para ella, el hombre que amaba ya no existe, y lo único que le importa ahora es proteger a sus hijos de las consecuencias de las decisiones de Jorge. A medida que los rumores sobre la crisis familiar de Jorge se extienden por el pueblo, su reputación cae aún más. La gente comenta en las calles cómo incluso su familia le ha dado la espalda. Los antiguos seguidores de Jorge empiezan a verlo como alguien totalmente corrompido y alejado de sus principios. En un intento desesperado por recuperar algo de control, Jorge organiza una rueda de prensa, pero la multitud que se presenta está llena de gente molesta y decepcionada. Mientras trata de justificarse, los habitantes comienzan a gritar acusaciones, y algunos incluso lanzan objetos hacia el escenario. La humillación pública es insoportable, y Jorge abandona la rueda de prensa antes de terminar, con la cabeza gacha y el corazón lleno de rabia y vergüenza. El desenlace de esta historia está cada vez más cerca, y Jorge se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Suscríbete para no perderte el emocionante final. Jorge comienza a experimentar las consecuencias finales de su ambición desmedida cuando un miembro de su círculo cercano filtra información sobre los sobornos
y acuerdos corruptos que él ha realizado. Este segmento revela el inicio de la caída pública de Jorge, que ve cómo todo lo que construyó con mentiras se desmorona frente a sus ojos. Una noche, mientras Jorge revisa documentos en su oficina, recibe una llamada inesperada. Su contacto en la alcaldía, quien había sido su aliado fiel, lo confronta por teléfono. Jorge, no puedo seguir respaldando esto. No solo has traicionado al pueblo, sino también a todos los que confiamos en ti. Ya es suficiente. Jorge intenta razonar con él, pero su contacto cuelga, dejándolo en una amarga soledad. Un sentimiento de pánico comienza a apoderarse de él al comprender que su red de apoyo se desmorona. En los días siguientes, pequeños rumores empiezan a filtrarse en las redes sociales y los medios locales. Al principio Jorge los ignora, creyendo que puede controlar la situación. Sin embargo, la evidencia se vuelve cada vez más clara, y lo que antes era un murmullo se convierte en una oleada de acusaciones en su contra. Los periodistas locales, con una misión de justicia y responsabilidad, comienzan a investigar las actividades de Jorge. Publican titulares sobre los contratos inflados y los pagos secretos que ha estado recibiendo de empresarios interesados en sus proyectos de construcción. Los ciudadanos, indignados, inundan las redes sociales con mensajes de protesta y llamadas a la acción para destituirlo de su cargo. Jorge, viendo cómo la situación se le escapa de las manos, intenta convocar a una rueda de prensa para negar los cargos, pero la presión es tal que, antes de poder siquiera explicarse, es interrumpido por gritos y abucheos. «¡Eres un traidor! ¡Nos mentiste a todos!», gritan algunos ciudadanos, mientras otros lo enfrentan con pancartas exigiendo justicia. La escena es desgarradora para él, y la frustración lo lleva a abandonar la sala de prensa en medio de insultos y miradas de desprecio. Jorge enfrenta ahora su mayor desafío. ¿Crees que se librará de esta o finalmente pagará por sus actos? Suscríbete y sigue viendo para descubrir el desenlace de esta impactante historia. A medida que el escándalo toma mayor alcance, los amigos y conocidos de Jorge comienzan a distanciarse de él, temiendo verse afectados por su mala reputación. Las personas que antes lo elogiaban ahora rehúsan ser vistas con él. En una reunión, varios empresarios que habían sido sus aliados en los negocios le dan la espalda. Uno de ellos, visiblemente molesto, le dice: «No puedo arriesgar mi reputación por alguien que solo piensa en sí mismo». Jorge trata de defenderse, diciendo que todo fue por el bien de la comunidad, pero sus palabras suenan vacías incluso para él. El rechazo de aquellos a quienes consideraba aliados es un golpe devastador, y la soledad comienza a envolverlo en cada momento de su vida. Sabe que su nombre está manchado para siempre, y la idea de recuperar su poder se vuelve una fantasía lejana. Mientras tanto, su familia se enfrenta al rechazo de la comunidad. Los hijos de Jorge, quienes intentan mantenerse alejados del escándalo, son confrontados en la escuela, donde otros estudiantes los culpan por las acciones de su padre. Su esposa, Laura, recibe miradas de desaprobación en cada lugar al que va. Su casa, que una vez fue un símbolo de poder y éxito, ahora se convierte en una cárcel de vergüenza y soledad. En un intento desesperado, Laura lo confronta una última vez. «Mira lo que has hecho. Has destruido nuestra familia y tu reputación. ¿Valió la pena todo esto, Jorge?». Él, abatido, no puede responderle, consciente de que ha perdido todo lo que alguna vez tuvo valor en su vida. La vida de Jorge se ha vuelto un desastre, pero ¿logrará encontrar la redención o su caída será definitiva? No olvides suscribirte para ver cómo se desenvuelve esta dramática historia. Al borde del colapso emocional y con su mundo en ruinas, Jorge se da cuenta de que no puede seguir ignorando sus errores. Sin embargo, la idea de redimirse parece casi imposible, pues sabe que el daño que ha causado es profundo. Pero en un acto de desesperación, toma una decisión que cambiará el rumbo de su historia y tal vez le permita encontrar un nuevo propósito. Con el rostro marcado por el cansancio y el remordimiento, Jorge empieza a reflexionar sobre su vida y los errores que lo llevaron a esta situación. Es en este punto que se plantea la posibilidad de buscar la redención a través de acciones que puedan beneficiar al pueblo, aunque sea de manera anónima, y con la esperanza de que algún día sus actos puedan hacer una diferencia.
¿Podrá Jorge encontrar un camino hacia la redención? Suscríbete para acompañarlo en esta búsqueda de perdón y justicia en los próximos segmentos. Jorge ha perdido el control total de la situación y la verdad sobre su corrupción es ahora de conocimiento público. La comunidad que antes lo respetaba celebra su caída, viéndolo como un símbolo de justicia y esperanza en la recuperación del pueblo. Este segmento muestra a Jorge en el punto más bajo de su vida, reflexionando sobre el impacto devastador de sus actos y la ambición que lo llevó a este trágico desenlace. En la plaza principal del pueblo, una pantalla muestra un reportaje especial sobre las pruebas de corrupción de Jorge. Los ciudadanos se congregan, algunos con pancartas en mano, otros grabando con sus teléfonos y sonriendo ante la noticia de su destitución. El sentimiento de justicia se hace presente en cada rostro y los vecinos sienten que sus voces finalmente han sido escuchadas. La alegría es palpable y la comunidad, unida, celebra el fin de un gobierno corrupto. Jorge observa la escena desde una ventana de su oficina. El eco de los aplausos y los cánticos en su contra resuena en sus oídos como una sentencia final. Cierra los ojos y respira profundo, sintiendo el peso de sus errores en cada respiración. En ese momento, recuerda los momentos en los que soñaba con hacer una diferencia, con cambiar su comunidad para mejor. ¿En qué momento todo cambió?, se pregunta, con una amarga sensación de arrepentimiento. ¿Crees que Jorge realmente merece este destino? Suscríbete para ver cómo se desarrolla esta historia llena de giros y lecciones de vida. Los medios de comunicación entrevistan a algunos ciudadanos, quienes expresan su alivio y satisfacción al ver a Jorge finalmente destituido. Él pensó que podía engañarnos para siempre, pero al final, la verdad siempre sale a la luz, dice un anciano con determinación. Una madre joven añade: esto nos demuestra que nadie está por encima de la justicia. Hoy ganamos todos. Las palabras de los vecinos reflejan el sentido de comunidad y justicia que tanto anhelaban. Jorge, escuchando desde su oficina, siente cómo cada comentario atraviesa su orgullo y le muestra el verdadero impacto de sus acciones. La vergüenza lo consume y una sensación de impotencia se apodera de él. La gente que una vez confió en él ahora lo rechaza y se da cuenta de que ha perdido no solo su posición, sino también el respeto y la confianza de aquellos que juró proteger. Al final del día, Jorge camina por las calles del pueblo, observando los rostros que una vez lo miraron con admiración. Ahora, esos mismos rostros lo ven con desprecio y desdén. Un grupo de niños pasa corriendo y lo señala, murmurando entre ellos. Se siente como un extraño en su propia comunidad, alguien que ya no pertenece y cuyo legado se ha manchado para siempre. Intenta acercarse a un comerciante que lo conocía desde joven, esperando un momento de comprensión, pero el hombre le da la espalda. Esta experiencia lo hace reflexionar sobre cómo su avaricia lo alejó de los valores que alguna vez defendió. Mira alrededor, recordando cómo se veía a sí mismo como un líder, y ahora es solo un hombre caído en desgracia. ¿Qué harías en el lugar de Jorge? ¿Intentarías reparar el daño o aceptarías la derrota? Suscríbete y descubre cómo Jorge enfrenta las consecuencias de sus actos. Al llegar a su casa, Jorge se sienta solo en la oscuridad. Sus pensamientos lo atormentan mientras se da cuenta de cómo su ambición se convirtió en un veneno que lo llevó a su propia destrucción. En voz baja, reflexiona consigo mismo. Todo lo que hice, lo hice por poder, pero ¿a qué costo? Perdí mi integridad, mi familia, el respeto de mi gente. Imagina una versión más joven de sí mismo, llena de ideales y con un deseo genuino de ayudar. Ese joven soñador se ha transformado en alguien irreconocible. Su voz se quiebra mientras se pregunta si alguna vez podrá redimirse, si tiene la fuerza para enfrentar sus errores y buscar la paz con el pueblo que traicionó. En ese momento, recuerda las palabras de su padre, quien siempre le decía: el poder no vale nada si no tienes el respeto de los demás. Esa frase, que antes ignoraba, ahora resuena en su mente como una verdad ineludible. Jorge comprende que el poder no lo es todo, y que el respeto y la dignidad son los valores que realmente importan. Siente un vacío inmenso, un abismo que él mismo creó con sus decisiones. Es consciente de que la única forma de intentar redimirse es aceptando sus errores y comprometiéndose a reconstruir lo que destruyó.
A partir de este momento, Jorge comienza a idear un plan, no para recuperar su poder, sino para restaurar algo de paz en su alma. La historia de Jorge aún no ha terminado. ¿Será capaz de encontrar la redención? Suscríbete para ver cómo continúa su viaje y las lecciones que aprenderá. Tras el rechazo de la comunidad y su propio proceso de reflexión, Jorge encuentra una pequeña chispa de esperanza en la posibilidad de redimirse. Decide asumir la responsabilidad de sus acciones y dar un giro a su vida. Sin embargo, sabe que ganarse nuevamente la confianza de su pueblo será un camino largo y desafiante. Este segmento nos muestra cómo Jorge comienza a buscar la redención a través del servicio comunitario, en un esfuerzo sincero por sanar las heridas que causó. En las primeras horas de la mañana, Jorge se despierta con una nueva determinación en el corazón. El peso de la culpa y la vergüenza aún está presente, pero ahora lo impulsa un deseo genuino de hacer algo positivo. A pesar de que la gente sigue recelosa y le da la espalda, Jorge decide que su mejor forma de pedir disculpas es ayudando a aquellos que más lo necesitan. No puedo cambiar el pasado, pero tal vez pueda hacer algo bueno en el presente, se dice a sí mismo. Ese día se dirige al centro comunitario, donde algunos ciudadanos voluntarios organizan actividades para mejorar la ciudad. Sabe que su presencia será recibida con desconfianza, pero también entiende que este es solo el primer paso de muchos en su viaje de redención. Cuando llega, varios voluntarios lo miran con recelo. Nadie se acerca a darle la bienvenida, y algunos hasta murmuran entre ellos. Jorge respira profundo, consciente de que su presencia no será fácil de aceptar. A pesar de esto, se aproxima al líder del grupo de voluntarios, un hombre de edad avanzada llamado Don Héctor, conocido en el pueblo por su bondad y dedicación. «Buenos días, Don Héctor. Quisiera ofrecer mi ayuda en lo que necesiten», dice Jorge con voz humilde, bajando la mirada. Don Héctor lo observa en silencio, evaluando la sinceridad en sus ojos. Finalmente, con un leve asentimiento, responde: «Si realmente deseas ayudar, entonces coge una pala. Hoy estaremos reparando el parque que tú mismo abandonaste». ¿Crees que Jorge logrará redimirse y recuperar la confianza de su comunidad? Suscríbete para no perderte esta inspiradora transformación. Jorge pasa el día entero trabajando bajo el sol, junto a otros voluntarios que apenas le dirigen la palabra. A pesar de las miradas de desconfianza y los susurros de desprecio, continúa trabajando sin quejarse, limpiando la basura y arreglando las plantas descuidadas del parque. Poco a poco, empieza a comprender el valor de cada pequeño esfuerzo que los ciudadanos realizan día a día, algo que antes ignoraba en su rol de alcalde. Mientras recoge escombros, recuerda una conversación que tuvo con un ciudadano hace años, quien le pidió más recursos para los espacios verdes. En aquel entonces, Jorge había rechazado la idea, considerando que el dinero debía enfocarse en proyectos más importantes. Ahora comprende que esos proyectos pequeños son los que realmente dan vida y felicidad a la comunidad. Esta revelación le abre los ojos y lo motiva a seguir adelante. Al finalizar la jornada, mientras Jorge descansa unos minutos en una banca, una joven madre se le acerca. Al principio, él cree que ella va a recriminarle por sus errores, pero en cambio le extiende una botella de agua. «No creí que fuera cierto cuando dijeron que estabas aquí ayudando», le dice ella, con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Pero veo que estás trabajando igual que todos». Jorge toma la botella con gratitud y responde con sinceridad: «Sé que he hecho mucho daño y no puedo esperar que me perdonen, pero quiero ayudar de la forma que pueda». La joven lo observa por un momento y luego asiente lentamente antes de retirarse, dejándole una pequeña esperanza de que, con el tiempo, tal vez otros también puedan ver su esfuerzo sincero. La joven lo observa por un momento y luego asiente lentamente antes de retirarse, dejándole una pequeña esperanza de que, con el tiempo, tal vez otros también puedan ver su esfuerzo sincero. A medida que pasan los días, Jorge continúa asistiendo al centro comunitario, realizando todo tipo de labores, desde limpiar hasta ayudar en la cocina. Cada acción, por pequeña que sea, se convierte en una oportunidad para aprender y para mostrarle a los demás que está comprometido en hacer las cosas bien. Aunque algunos siguen mirándolo con desconfianza, otros empiezan a notar su esfuerzo y sacrificio. Un día, una anciana le pide ayuda para cargar sus bolsas de mercado.
Aunque en el pasado él habría ignorado este tipo de solicitudes, ahora lo hace con una sonrisa y sin pensarlo dos veces. Este tipo de actos comienzan a cambiar, poco a poco, la percepción que los vecinos tienen de él. Un día, don Héctor lo llama aparte después de una jornada de trabajo y le dice: Jorge, he visto que realmente estás poniendo de tu parte, pero quiero recordarte algo. El camino hacia el perdón es largo y difícil. No esperes que todos te acepten de inmediato. Solo sigue adelante, un paso a la vez. Estas palabras impactan profundamente a Jorge, quien agradece el consejo con humildad. Entiende que su camino hacia la redención no será fácil ni rápido, pero está dispuesto a recorrerlo con paciencia. Cada noche, al regresar a casa, Jorge se sienta en silencio y reflexiona sobre el día. Piensa en la joven madre, en la anciana que le pidió ayuda, en don Héctor y en todos aquellos a quienes ignoró o defraudó en el pasado. Ahora cada recuerdo se convierte en una motivación para ser una mejor persona y para seguir contribuyendo en la comunidad. Con lágrimas en los ojos, se da cuenta de que finalmente está comenzando a entender el verdadero significado de servir. Ya no se trata de poder o reconocimiento, sino de hacer lo correcto, de dar sin esperar nada a cambio, de reparar el daño que causó sin la certeza de ser perdonado. ¿Crees en las segundas oportunidades? Únete a esta conmovedora historia de cambio y suscríbete para no perderte cómo Jorge busca la redención. Después de meses de arduo trabajo y actos de servicio constante, Jorge comienza a notar pequeños cambios en la actitud de la comunidad hacia él. Aunque todavía hay quienes lo miran con desconfianza, el resentimiento general empieza a disiparse y algunos vecinos comienzan a reconocer su esfuerzo sincero por enmendar sus errores. En los últimos meses, Jorge ha estado trabajando junto a los voluntarios para revitalizar el parque principal y otras áreas descuidadas del pueblo. Cada día la comunidad ha ido presenciando su dedicación, desde limpiar y plantar árboles hasta pintar las estructuras deterioradas. Aunque en un principio nadie quería trabajar cerca de él, ahora hay quienes, poco a poco, han comenzado a compartir conversaciones y palabras de aliento. Una mañana, mientras pinta un mural en una de las paredes del parque, una niña se le acerca. Con timidez le pregunta si puede ayudarle a pintar. Este pequeño gesto representa un cambio significativo, ya que los niños del pueblo, por influencia de sus padres, también lo evitaban. Jorge sonríe, le entrega un pincel y ambos comienzan a pintar juntos. El mural, que representa escenas de la vida en la comunidad, se convierte en un símbolo de esperanza y unidad. Con la reconstrucción del parque prácticamente finalizada, Jorge sugiere al grupo de voluntarios organizar una reunión comunitaria para inaugurar el espacio. Don Héctor apoya la idea y, junto a otros, deciden extender la invitación a toda la comunidad. Jorge se siente nervioso, consciente de que algunos podrían rechazar la invitación por su presencia, pero su deseo de mostrar su compromiso con el pueblo lo impulsa a seguir adelante. El día de la reunión, Jorge está presente desde temprano, ayudando a decorar el parque con luces y preparando una mesa con bocadillos y bebidas para los asistentes. A medida que llega la gente, nota que algunos lo saludan cordialmente, algo impensable hace unos meses. Al ver a las familias disfrutando del parque que ahora luce renovado y lleno de vida, siente una satisfacción profunda y genuina. ¿Crees en el poder del perdón y la unidad? Suscríbete para ver cómo continúa esta emotiva historia y acompaña a Jorge en su camino hacia la redención. Durante la reunión, don Héctor toma la palabra y ante los presentes expresa el esfuerzo y dedicación que cada voluntario ha puesto en la restauración del parque, incluyendo a Jorge. Aunque no menciona sus errores del pasado, enfatiza el valor de la unidad y la colaboración en la construcción de una comunidad más fuerte. Luego, uno de los vecinos, quien en el pasado fue muy crítico con Jorge, se acerca y decide dar un pequeño discurso. Con voz seria pero sincera dice: «Hoy quiero reconocer el esfuerzo de todos aquí, y en especial el de Jorge. No fue fácil para muchos de nosotros aceptar su regreso, pero hemos visto su dedicación y su cambio. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a dejar atrás el rencor y a trabajar juntos por el bienestar de todos». Estas palabras generan un murmullo entre los asistentes. Poco a poco, la gente comienza a aplaudir, y Jorge siente cómo una gran carga empieza a aligerarse.
Aunque sabe que no todos lo han perdonado completamente, este gesto representa un paso importante hacia la reconciliación con su gente. Con el ánimo en alto, Jorge se siente inspirado a contribuir aún más al desarrollo de la comunidad. Durante la reunión, propone una serie de actividades y eventos para involucrar a los ciudadanos en la mejora continua del pueblo. Entre sus ideas, sugiere crear un comité de vecinos para que todos tengan voz en las decisiones comunitarias. La idea es bien recibida y varios se ofrecen como voluntarios para participar. Este tipo de propuestas fortalece el sentido de pertenencia entre los asistentes, quienes ahora ven en Jorge a alguien dispuesto a trabajar codo a codo con ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Jorge siente que forma parte de algo más grande y que tal vez la comunidad está empezando a abrirle nuevamente las puertas. A medida que el evento continúa, Jorge aprovecha para hablar con varios vecinos, escuchando sus necesidades y preocupaciones. Comprende que muchos de ellos todavía enfrentan dificultades debido a las decisiones que tomó como alcalde, y se compromete a ayudarlos en todo lo que pueda, sin importar cuánto tiempo le tome. En una conversación con una anciana, quien perdió su casa debido a los desvíos de fondos que él mismo aprobó, Jorge promete contribuir económicamente para reconstruir su hogar. La anciana, aunque inicialmente dudosa, se muestra agradecida por su disposición y, entre lágrimas, le desea bendiciones en su camino de cambio. Con el respaldo de la comunidad, Jorge propone una serie de mejoras para el pueblo, desde la creación de áreas verdes adicionales hasta talleres educativos para los jóvenes. Los asistentes aplauden la iniciativa y varios de ellos se ofrecen a liderar los proyectos, demostrando que la comunidad está lista para avanzar, dejando atrás el pasado. La reunión termina en un ambiente de esperanza y unidad, con los vecinos comprometidos a colaborar en el renacimiento del pueblo y a superar juntos las heridas del pasado. Jorge se despide de cada uno de los asistentes, agradecido por la oportunidad de formar parte de esta transformación. Después de la reunión comunitaria y la revitalización del parque, Jorge se siente más en paz que nunca. Sin embargo, es consciente de que el camino hacia la redención no ha terminado. Ahora tiene la responsabilidad de asegurar que su legado perdure y que el pueblo no vuelva a caer en la ambición desmedida que una vez lo llevó a traicionar a su gente. A medida que se adentra en este nuevo capítulo, Jorge se enfrenta a retos inesperados y profundiza en su compromiso con el bienestar de su comunidad. El segmento comienza con Jorge subiendo a una colina que ofrece una vista panorámica del pueblo. Se detiene un momento, toma una respiración profunda y observa cómo el sol comienza a ponerse. Los colores del atardecer pintan el cielo de tonos anaranjados y violetas, reflejando la belleza que, a menudo, se pasa por alto en medio de la rutina diaria. Mientras contempla el paisaje, recuerda sus errores del pasado, la ambición que lo llevó a perder la conexión con su gente y cómo esos momentos de oscuridad casi destruyen su comunidad. Este momento de reflexión lo llena de determinación. Jorge sabe que debe asegurar que el progreso logrado no se pierda y que su historia se convierta en un ejemplo de lo que se puede lograr con esfuerzo y dedicación. Decide convocar a los líderes de la comunidad y a los voluntarios más activos para discutir el futuro del pueblo. En una pequeña reunión les habla de su visión: establecer un comité permanente que se encargue de la mejora continua del pueblo y que mantenga la transparencia en todas las decisiones. Propone que cada ciudadano tenga voz en las decisiones que afecten a la comunidad. La respuesta es positiva y varios vecinos se muestran entusiastas ante la idea. Juntos comienzan a definir los objetivos del nuevo comité, estableciendo proyectos que van desde la educación y la salud hasta la seguridad y el bienestar social. Jorge siente que, al involucrar a todos en el proceso, está sembrando las semillas para un futuro más brillante. ¿Te gustaría ver cómo un pueblo puede crecer y evolucionar a partir de las lecciones del pasado? Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de transformación. El comité se establece formalmente y se organizan elecciones para elegir a los representantes. Jorge se siente emocionado al ver a tantos ciudadanos dispuestos a involucrarse y aportar sus ideas. Se da cuenta de que, aunque su pasado lo persigue, el futuro es prometedor y lleno de posibilidades. En la primera reunión del consejo, los miembros discuten proyectos prioritarios, como la restauración de la biblioteca local,
la creación de programas de capacitación para jóvenes y la implementación de un sistema de reciclaje. Jorge escucha atentamente, alentando a todos a compartir sus pensamientos y opiniones. La energía positiva en la sala es palpable, y por primera vez, Jorge siente que la comunidad realmente ha comenzado a sanar. Mientras el nuevo consejo comienza a implementar sus primeras iniciativas, Jorge se dedica a trabajar en cada proyecto, desde coordinar la limpieza de la biblioteca hasta organizar talleres para los jóvenes. Su implicación es total. Con cada actividad, el pueblo vuelve a unirse y las relaciones se fortalecen. Un día, mientras trabaja en el taller de la biblioteca, se da cuenta de que varios niños han llegado a ayudar. Esta vez no solo están sus propios hijos, sino también los hijos de aquellos que una vez lo rechazaron. Jorge se siente emocionado al ver cómo la nueva generación está comenzando a reconocer su valor y dedicación. Sin embargo, el camino hacia la redención no es fácil. Jorge enfrenta críticas por su pasado, y hay quienes todavía lo ven con desconfianza. Un grupo de opositores se reúne para cuestionar su liderazgo, exigiendo que se realicen auditorías sobre los proyectos en marcha. En lugar de reaccionar con hostilidad, Jorge decide abordar el problema de frente. Convoca una reunión abierta a todos los ciudadanos para discutir sus inquietudes. Durante esta reunión, Jorge se muestra transparente, compartiendo los informes y resultados de los proyectos. Escucha las críticas y, en lugar de defenderse, toma nota de los comentarios constructivos. La honestidad y la humildad con las que aborda la situación comienzan a ganarse el respeto incluso de aquellos que lo cuestionan. A medida que continúa este proceso, Jorge implementa un sistema de informes regulares para que todos los ciudadanos puedan estar al tanto de cómo se están utilizando los fondos y qué avances se están logrando en cada proyecto. Este esfuerzo por la transparencia no solo mejora la confianza en él, sino que también une a la comunidad en un propósito común: trabajar por el bienestar de todos. La transparencia y la honestidad son clave para el cambio. Si quieres ver cómo la verdad puede unir a un pueblo, suscríbete ahora y forma parte de esta historia. Con el paso del tiempo, el esfuerzo colectivo de la comunidad empieza a dar frutos. Se organizan festivales para celebrar los logros, y el pueblo se llena de vida y color. Los jóvenes participan activamente en las actividades, y las familias se sienten orgullosas de ver su pueblo prosperar. Jorge recibe un reconocimiento simbólico en uno de estos festivales, donde un grupo de niños le entrega un pequeño trofeo hecho a mano, agradeciéndole por su dedicación y esfuerzo. Este gesto sencillo, pero significativo, es un recordatorio de que, a pesar de su pasado, la comunidad lo ve como un miembro valioso que ha luchado por su bienestar. Al final del festival, Jorge se toma un momento para reflexionar sobre todo lo que ha sucedido. Su viaje de redención ha sido arduo, pero también transformador. Sabe que ha dejado una huella en el pueblo y que, a través de su trabajo, ha inspirado a otros a unirse por un futuro mejor. Si te gustó esta historia, deja tu comentario. Si conoces a alguna autoridad que traicionó tu confianza, me encantaría saber tu opinión. Y no te pierdas la siguiente historia que te dejará atónito.